Saludos cordiales, amados hermanos, una bendición grande el poder tener el privilegio de poder acompañarles en esta oportunidad. Quisiéramos aprender algo de la palabra del Señor. En esta oportunidad quiero que meditemos en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, los versículos 3 al 6. Escuchemos lo que la Biblia dice. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esta es la bendita palabra del Señor. Ahora bien, quisiera en esta oportunidad predicar algo acerca del tema. Evidencias que muestran si conocemos a Cristo. Evidencias que muestran si conocemos a Cristo. ¿Cómo demostramos que realmente conocemos al Señor? Queridos hermanos, nosotros no demostramos si conocemos a Cristo cuando estamos en un comité, de ninguna manera. No demostramos si conocemos a Cristo cuando asistimos al culto, los miércoles, los jueves, los domingos, de ninguna manera. No demostramos si conocemos a Cristo cuando somos presidente, tesorero o secretario de X o Y comité, de ninguna manera. Ahora bien, no estoy desacreditando estos trabajos, de ninguna manera. Tienen un valor, pero no son esenciales, no son evidencias si alguien realmente conoce al Señor. La palabra evidencia significa sencillamente algo que demuestra algo. Así que, mi querido hermano, en la Biblia hay 3 evidencias, específicamente aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6, encontramos 3 evidencias que demuestran si la persona que dice que conoce a Cristo realmente conoce al Señor o no lo conoce. Ahora, como he dicho antes, las cosas, las actividades, los proyectos que hacemos o los cargos que tenemos dentro de la obra del Señor no demuestran nada si conocemos a Cristo o no lo conocemos. Pero hay 3 verdades, hay 3 evidencias contundentes, claras, que demuestran que alguien realmente conoce al Señor. La primera evidencia se encuentra en los versículos 3 y 4. La Biblia dice lo siguiente: en esto sabemos, ¿escuchó bien? En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. La primera evidencia entonces que realmente demuestra si alguien conoce al Señor se encuentra en el versículo 3. En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Demostramos conocer a Cristo si guardamos sus mandamientos. Si alguien dice que conoce al Señor, hermanos, lo demuestra guardando los mandamientos del Señor, lo demuestra guardando los preceptos del Señor. Ahora bien, ¿qué quiere decir la palabra guardar? La palabra guardar que aparece en el verso 3 no significa que debamos guardar la palabra del Señor en una caja bien adornadito, que debemos guardar la palabra en el ropero, en determinado lugar. De ninguna manera. No significa que debamos guardar la palabra en una mochila específica o en algún morral específico. De ninguna manera. La palabra guardar que aparece aquí, queridos, significa obedecer, obediencia. Así que demostramos conocer a Cristo si guardamos sus mandamientos, si guardamos su palabra, si guardamos sus preceptos, si guardamos las reglas y las normas bíblicas espirituales que salvaguardan la vida moral, ética y espiritual del cristiano, que aparecen en esta bendita palabra. Entonces aquí vemos la primera evidencia.
Aquí se demuestra si el que dice que conoce a Cristo realmente conoce al Señor. Si obedece la palabra, si guarda la palabra, si guarda los mandamientos del Señor. Pero muchas personas dicen: ¿usted conoce a Cristo, amado hermano? Claro que sí. Soy presidente de la directiva de jóvenes, soy secretario de la femenil, soy presidente del consejo local. No, esos no son evidencias si realmente usted conoce a Cristo. No demuestran nada en absoluto. La primera evidencia que demuestra si alguien conoce a Cristo es cuando guarda los mandamientos del Señor. Triste y lamentablemente, muchos cristianos se enojan con el predicador cuando se les exhorta a obedecer los mandatos del Señor. Y dice que lleva 30, 20 años de ser cristiano. Queridos, no ha conocido al Señor. Es por ello el verso 4 aclara lo siguiente, versículo 4. El que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice yo conozco a Cristo, yo conozco el evangelio, yo conozco al Señor, llevo 30, 20, 50 años de ser cristiano, soy comité, soy presidente, pero no guarda la palabra, no obedece los mandamientos, pero afirma conocer a Cristo, dice la Biblia: el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque no obedece la palabra. ¿Por qué? Porque no guarda los mandamientos y los preceptos del Señor. Oh, mi querido amigo y hermano, ahí está la primera evidencia que demuestra si yo realmente conozco a Cristo, si usted realmente conoce al Señor. Afirmamos muchas veces que conocemos a Cristo. Afirmamos muchas veces que tenemos una relación con el Señor. Afirmamos muchas veces que conocemos el evangelio, pero nos cuesta obedecer la palabra del Señor. Un ejemplo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esa es la palabra que hay que hacer con esa palabra, obedecerla. Pero muchas veces no obedecemos los mandamientos del Señor. Así que el que dice que conoce a Cristo y no obedece, no guarda la palabra del Señor, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La primera evidencia entonces que demuestra si alguien realmente conoce a Cristo es cuando guarda los mandamientos del Señor. Una segunda evidencia que demuestra si alguien realmente ha conocido a Cristo y que permanece en él se encuentra en el versículo 5. Escuche usted lo que dice la palabra del Señor, verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo sabemos si estamos en él? ¿Cómo sabemos si conocemos a él? ¿Cómo se demuestra, cómo se evidencia si alguien conoce a Cristo? Escuche usted, demostramos conocer a Cristo cuando el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Si alguien dice que conoce al Señor, si alguien dice que permanece en el Señor, pero el amor de Dios todavía no se ha perfeccionado en él, querido, triste y lamentablemente le quiero decir, usted no ha conocido al Señor, usted no conoce al Señor. Escuche lo que dice la palabra, aquí es muy clara en decirnos, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. La evidencia es muy clara. Demostramos conocer a Cristo cuando el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. En otras palabras, demostramos conocer a Cristo cuando practicamos el amor. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 5, escuche usted lo que él afirma en Romanos capítulo 5, versículo 5. La Biblia dice de la siguiente manera, verso 5. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el momento que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y Pablo aquí en Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha venido en nuestros corazones, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así que demostramos conocer a Cristo cuando el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Demostramos conocer a Cristo, mis hermanos, cuando practicamos el amor. Si alguien dice que conoce al Señor, pero no practica el amor, no ha sido derramado el amor de Dios en su vida, lo siento, no ha conocido a Cristo. Aunque tiene 30, 20 años de asistir al culto, a la iglesia, en el templo y trabajar en la obra, pero si no ama a su prójimo, no ama a su vecino, no ama a su amigo, no ama a su hermano, entonces no ha conocido al Señor. Es por ello Jesús, allá en Juan capítulo 13, verso 34, Él dice lo siguiente. San Juan capítulo 13, verso 34. Escuche usted lo que Jesús dice aquí en San Juan capítulo 13, verso 34. La Biblia dice de la siguiente manera, verso 34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahí está la evidencia y ahí está el mandato. Si alguien dice que conoce a Cristo y que permanece en el Señor, pero no ama, queridos, esa persona todavía no ha conocido al Señor. Ese cristiano, ese dice que sí ya conoce a Cristo, todavía no ha conocido al Señor. Jesús recalca aquí en Juan capítulo 15, versículo 12, el mismo mandamiento. Y él dice lo siguiente en el verso 12. Escuche usted: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Él se pone como ejemplo y dice: ámense unos a otros como yo los he amado. Así que demostramos conocer a Cristo cuando el amor de Dios ha sido perfeccionado en nosotros. Y me encanta lo que el apóstol Juan, allá en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente. Escuche usted lo que dice el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Se dan cuenta? Solemnemente el apóstol Juan dice: amados, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y ese amor debería estar en nosotros. Ese amor debería estar en nosotros. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si usted ama a su prójimo, a su vecino, usted conoce al Señor. Entonces, esa es la evidencia que demuestra si usted ha conocido a Dios, cuando usted ama a su prójimo. Y el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que demostramos conocer a Cristo cuando el amor de Dios ha sido perfeccionado en nosotros. Amemos al prójimo. Amemos a nuestro amigo. Incluso el mandato de Dios nos exhorta a amar a nuestro enemigo. Escuche usted lo que dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. El apóstol Pablo dice lo siguiente. La Biblia dice en el verso 9: el amor sea sin fingimiento. Verso 10: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Verso 17: no paguéis a nadie mal por mal,
procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Interesante las palabras del apóstol Pablo. Así que, mi querido amigo y hermano, demostramos conocer a Cristo cuando el amor de Dios ha sido perfeccionado en nosotros. Y cuando ese amor es perfeccionado, entonces nosotros practicamos el amor. Amamos a nuestro prójimo, amamos a nuestro hermano, amamos a nuestro enemigo, amamos a todas las personas. Triste y lamentablemente en las iglesias, queridos, entre hermanos hay divisiones, hay peleas, hay riñas, hay problemas, falta el amor. Lo que sí abunda es el odio, la envidia y otras cosas, queridos. Incluso muchos hermanos se dañan entre sí y son cristianos y dicen que conocen al Señor. Muchos, cuando tienen problemas con sus amigos o con sus vecinos o con su prójimo, se desquitan con el animalito, matan al pollo, le envenenan la gallina del vecino, cortan la milpa del vecino. ¿Y quién lo hizo? El presidente de la iglesia, y tiene 40, 50, 30, 20 años de conocer a Cristo supuestamente. Entonces, demostramos conocer a Cristo cuando el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Una tercera evidencia se encuentra en el verso 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 6, donde estamos estudiando en esta oportunidad. La Biblia dice lo siguiente: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Cristo, el que dice que conoce a Cristo, el que dice que conoce el Evangelio, el que dice que conoce al Señor, debe andar como Cristo anduvo. Aquí está entonces la tercera evidencia que demuestra si alguien realmente ha conocido al Señor. Demostramos conocer a Cristo si andamos como Cristo anduvo. Demostramos conocer a Cristo si andamos como Cristo anduvo. Retrocedamos un poco a la historia y pensemos en cómo Cristo anduvo cuando estuvo en esta tierra durante su ministerio terrenal. Oh, queridos, un reto grande. Y hay muchas cosas por las cuales debemos aprender de Jesús, pero quiero resaltar en esta oportunidad dos cosas. Primero, Jesucristo anduvo humildemente. Jesucristo anduvo humildemente. Mateo capítulo 11, verso 29, Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo, hermanos, anduvo en la tierra humildemente. Triste y lamentablemente muchos cristianos son arrogantes, engreídos, orgullosos, presumidos. Ahora, no estoy diciendo que tener posesiones materiales sea malo. Si usted las tiene, qué bueno, alabo el nombre de Dios por ello. Pero, querido, viva humildemente, porque dice: el que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo, y Cristo anduvo humildemente. Otra cosa que quiero resaltar con relación a Jesucristo: Cristo tuvo una conducta intachable. Cristo tuvo un comportamiento intachable. Cristo vivió una vida ejemplar, y el cristiano debe vivirla también. Me encanta lo que dice el apóstol Pedro allá en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 21. Escuche usted lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. La Biblia dice lo siguiente: 2, 21. Escuche usted lo que dice la palabra del Señor. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado.
Oh, él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús no cometió pecado, tuvo una conducta intachable, tuvo una vida ejemplar. Y el apóstol Juan dice, el que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo. Así que aquí están las tres evidencias que muestran si alguien realmente conoce al Señor. Aquí están las tres evidencias que muestran si yo realmente he conocido al Señor. Afirmo conocer al Señor, pero ¿cómo lo demuestro? Usted afirma conocer al Señor, pero demuéstremelo. Hay tres cosas que he dicho. Demostramos conocer a Cristo si guardamos sus mandamientos, si obedecemos la palabra. ¿Está usted obedeciendo la palabra? ¿Está usted guardando los preceptos y los mandamientos del Señor? ¿O se enoja cuando le exhortan a obedecer la palabra de Dios? Si usted se enoja, usted no ha conocido a Cristo. Si usted es desobediente a la palabra del Señor, déjeme decirle, mi querido amigo y hermano, usted no ha conocido al Señor, aunque dice que conoce a Él. Una segunda evidencia por la cual demostramos si realmente conocemos al Señor es esta. Demostramos conocer a Cristo cuando el amor de Dios ha sido perfeccionado en nosotros. Cuando practicamos el amor, allí demostramos realmente si conocemos a Cristo. No lo demostramos siendo el presidente del consejo local. No lo demostramos teniendo un conocimiento bíblico. No lo demostramos trabajando en las cosas materiales dentro del templo o de la iglesia, sino lo demostramos amando a nuestro prójimo, amando a nuestro amigo, amando a nuestro vecino, incluso amando, como he dicho, amando a nuestro enemigo. Allí demostramos que realmente conocemos al Señor. Una tercera evidencia que demuestra si alguien realmente conoce a Cristo es que demostramos conocer al Señor si andamos como Cristo anduvo. La gran pregunta es, mi querido hermano, ¿cómo está usted? ¿Realmente usted ha conocido al Señor? ¿Realmente usted ha conocido al Señor? ¿Usted obedece la palabra del Señor? ¿Usted ama a su prójimo? ¿Usted está viviendo una vida como Cristo la vivió? Y si no, este es el momento preciso en el cual usted debe acercarse al Señor y realmente conocer el Evangelio, conocer a Cristo y al Señor. Le quiero hacer la invitación para que usted reconozca al Señor como su Señor y Salvador y entregue su vida al Señor. Ore conmigo. Señor, afirmo conocerte, pero muchas veces soy desobediente a tu palabra. Afirmo conocerte, pero tu amor no ha sido perfeccionado en mí. Afirmo conocerte, pero no estoy viviendo como Cristo vivió. Perdóname, pero hoy te entrego mi vida y hoy sinceramente y con todo el anhelo de mi corazón quisiera conocerte y entregarte mi vida. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida y te acepto en esta oportunidad. En el nombre tuyo. Amén y amén. Que Dios les bendiga en una próxima.